un resumen que me pareció muy interesante para también nosotros presentarlos por aquí. Es el informe que hizo la televisión del canal Telemundo, que da cuenta de lo que sucedió y la magnitud de esta masacre que ocurrió casi en la frontera entre México y los Estados Unidos. Miren el informe. Nita and 4 of my grandchildren are burnt and shot up. Chiquita está completamente descompuesta de tantos balazos que le dieron, y un niño chiquito como de 4 años está asesinado, y la otra señora Cristina pues estaba de boca abajo, y en el carro de ella pues la bebé de pecho pues estaba viva. Digo, no, yo mismo la encontré. Murieron en el lugar de los hechos 6 menores y 3 mujeres. Las 3 mujeres que murieron eran, por supuesto, las madres de los chicos. Una de ellas, y esto es porque brindó testimonio uno de los menores sobrevivientes, una nena adolescente, dijo que cuando llegan a la emboscada, una de las mujeres se baja de una de las camionetas, levanta los brazos y que en ese momento directamente la liquidan a los tiros, ¿no? A partir de ese momento, toda la situación que después se conoce. Los chicos que sobrevivieron, algunos estuvieron hasta 6 horas buscando ayuda, porque dejaron a los muertos, a las mujeres y al resto de los menores, los que quedaron con vida en el lugar de los hechos. ¿Qué es lo que puede hacer López Obrador con el narcotráfico en México? Voy a abrir con Quique a ver qué te genera esta situación. Bueno, terribles las imágenes que nos muestran desde México, pero no son mucho más terribles que las imágenes que permanentemente estamos acostumbrados a ver con respecto a lo que es la guerra del narco contra el Estado mexicano. Hemos visto imágenes mucho peores de cientos de muertos colgados en lugares públicos, para que todos los vean. Sí, sí, sí. Pero, pero lo que está claro acá, que esto fue un mensaje. Se habla mucho de que fue un error, que a los que esperaban para la emboscada eran a otros, no, sabían muy bien a quién estaban atacando. Con respecto a este tema, en los medios es mucho más lo que se omite decir de lo que se está informando. Mucho más lo que se omite decir en los medios. Salvo en este programa. Punto número 1. Se habla mucho de la droga que va de México hacia Estados Unidos, pero no se habla nada de las armas que van en pago de esa droga desde Estados Unidos hacia México y que caen en manos de los carteles de la droga. Armas de fabricación norteamericana y armas de guerra de grueso calibre, de las mismas que usan los Estados Unidos para invadir las naciones que invaden. ¿Y cómo lo linkeás con este caso? Bien. Algo que nadie está diciendo. Toda esta familia LeBaron, toda esta familia es familiar de Mitt Romney, el senador norteamericano. Mitt Romney, recordemos, fue quien compitió es que ellos son contra Donald estadounidenses, Trump. no hay que perder de vista. Exacto. Esto.
fue quien compitió contra Donald Trump la interna del Partido Republicano, y si la hubiera ganado hubiera sido el presidente de los Estados Unidos. Mitt Romney, en su campaña, él hablaba de que su abuelo era mormón y vivía en la colonia en el norte de México, en Chihuahua. Este abuelo tenía 4 esposas, era polígamo. ¿Por qué se fueron de Estados Unidos a vivir a México? Bueno, porque como lo que practican, digamos, los miembros de esta religión mormona, la poligamia está permitida. Por eso ellos se sentían tan perseguidos. Permitida. En Estados Unidos la prohibieron, claro, y por eso se fueron a México. Por eso se sentían perseguidos y se fueron a México. Bien. Sí. El padre de Mitt Romney nació en esa misma colonia. Sí, ahí están los documentales en internet, búsquenlos, quien le interese, pero se ve muy claramente cómo es la vida en esa colonia donde vive la familia LeBaron, y también hay otras familias de apellido Romney conviviendo con todos. Son prácticamente puestos militarizados, hay checkpoints para entrar a la colonia y para salir, hay torretas de vigilancia alrededor, dentro de la colonia hacen prácticas de tiro. Pero cualquiera te puede decir que todos estos puestos de vigilancia tienen que ver con el narcotráfico, que en la zona está muy caliente. No, acá el tema central es este. Desde que se instalaron a fines del siglo XIX las familias mormonas en este estado, en el estado de Sonora, en la región de Chihuahua, han acumulado mucho poder a través de la acumulación de tierra. Son los grandes terratenientes de la zona. Y el narco, obviamente, cada vez necesita más tierra para el cultivo de su droga. Entonces ahí vino la disputa y la gran guerra entre estas familias de religión mormona y los clanes narcos, que cada vez tienen mayor está bien. poder. Supongamos que están relacionados, No dije eso. No, existe una guerra supongamos. entre ellos. Ahora, ¿por qué si fueron narcos los que masacraron a esta familia? Porque todo el mundo conoce que siempre a las mujeres y a los niños, por lo general, hay un respeto, hay cierto código. En este caso el mensaje fue otro. Bueno, que una de las versiones, no la que dice aquí, que después hay un tema que tiene relación con un libro de un periodista, un investigador que se llama Jesús Esquivel, que escribió un libro que se llama Narcos Gringos. Por eso la versión de que los pueden haber confundido con narcotraficantes o con miembros de una banda contraria también está corriendo. Porque ¿qué pasa? El negocio del narcotráfico de los cárteles mexicanos, ellos venden, por ejemplo, el kilo de cocaína lo venden en la frontera a $10.000. Sí. Pero en el resto de Estados Unidos llega a valer $40.000, $30.000 o $40.000. El negocio dentro de los Estados Unidos se cuadruplica o quintuplica el volumen. Sí. Estamos hablando de $30.000 millones al año para los carteles narcos y cerca de $100.000 millones dentro de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué hacen para transportar la mercancía y para traer el dinero a México? Contratan a familias blancas con hijos que llevan droga. Viene un poco de la mano con lo que nos dice Quique, entonces. Y traen el dinero. Yo no quiero decir ni sugerir que esta familia está involucrada en esto. Estamos analizando la situación. Pero así terminamos. No, que es muy común, y lo hacen mucho, que dentro de los Estados Unidos es este tipo de familias blancas que no levantan sospechas las que llevan y traen la droga y el dinero dentro de los Estados Unidos, donde el negocio es muchísimo más grande que el que manejan los carteles dentro de México. A ver, dentro de la comunidad mormona hasta hay Quique. representación parlamentaria. Bueno, sí, claro. Sí, Ramón. Retomando un poquito tu pregunta inicial, que era qué podía hacer López Obrador. Sí. Yo creo que hay un concepto muy interesante de un analista argentino que se llama Matías de Wey, que es el orden clandestino. Me parece que en algunos estados, en la mayoría de los estados del mundo, funciona un cierto orden y otro orden clandestino. Ese orden clandestino tiene pautas, tiene estabilizaciones, tiene maneras de control, que era lo que vos decías recién. Una chica levanta los brazos y lo acribillan. Vos dijiste recién, rompieron códigos, ¿no? Me parece que en el caso de México, ese orden clandestino explota por todos lados. No es un orden subterráneo, sino que es un orden que se visibiliza y que genera reacciones concretas. Ordenar eso en términos de negocio económico, que es el gran eje, para mí requiere arrancar con una pregunta central, que es cómo se financia la política. En América Latina en general y en México en particular. Yo creo que si López Obrador puede apuntalar eso, tiene gran parte del tema resuelto. Y hay un problema, Lisandro, que tiene que ver con el narcotráfico en México, es que está
ya ha contaminado gran parte del gobierno, digamos, mexicano, que los propios policías terminan formando parte de estas cadenas de narcotraficantes, porque o son parte o mueren. Sí, y ahí entra lo que lo que estaba en el graph de la propuesta de Trump, que la podemos linkear con lo que dice Quique de que el Estado tiene que garantizar el monopolio de la fuerza. México no garantiza el monopolio de la violencia, no garantiza el monopolio de la fuerza, y aparece Trump ofreciéndole el ingreso del ejército norteamericano. Y además no nos olvidemos que liberaron a uno de los hijos del Chapo Guzmán, claro, porque hubo un tiroteo que terminó en Culiacán, digamos, que tuvieron que liberarlos con las armas. Con las armas que mencionó aquí. Y esto ya pasó en México, porque hace 100 y pico de años, durante la Revolución, Pancho Villa entraba a Estados Unidos, saqueaba en Estados Unidos, y los norteamericanos tenían pedido de captura y entraban las tropas norteamericanas a México a buscarlo a Pancho Villa. Están los folletos con el pedido de captura de Pancho Villa. Puede volver a pasar a un Estado mexicano que, insisto, no puede garantizar el monopolio de la violencia, y eso es la puerta de un Estado fallido. A un sociólogo muy interesante lo que decía, que hablaba de las soluciones justamente, y decía una de las soluciones tiene que ver con que los mexicanos ganan muy poco dinero, esto es hiper conocido, y una solución tendría que ser esa, empezar a lograr que el mexicano, cuando hace su trabajo, empiece a cobrar con dignidad, ¿no? Para no volcarse al narcotráfico, porque pero lo que hace un rato nos hablaba Ramón con respecto a Chile, que en este mundo hoy está en duda la subsistencia de los Estados nacionales soberanos en la región. Un Estado nacional soberano tiene que cumplir con dos requisitos básicos para llamarse Estado Nacional Soberano. Uno, el primero, es la capacidad de señoriaje, ¿no?, que vendría a ser emitir la propia moneda, y el segundo es la capacidad del monopolio del uso de la fuerza para mantener el control sobre su territorio. Y acá dije monopolio del uso de la fuerza. Si ese monopolio no existe, porque hay otros competidores que hacen uso de la fuerza, como por ejemplo todo el clan narco, y que está demostrando por hoy que tiene mayor capacidad de fuerza, ¿qué va a pasar con el Estado Nacional Soberano? Porque no nos olvidemos una cosa. El poder, esto es una disputa por el poder, y el poder es básicamente, por definición, la capacidad de imponer la propia voluntad para promover los propios intereses. Se compone de 4 factores el poder. El número 1, el dinero. El número 2, la fuerza bruta. El número 3, el carisma. Y el número 4, el conocimiento. Los narcos tienen dinero y fuerza bruta. Y a ver, el orden clandestino del que hablaba Ramón, se empezó a romper fuerte desde el 2006, cuando empezó la guerra contra los narcos, que se atomizaron las fuerzas. Y es clave lo que dijiste vos, Verónica. Hay que aceptar este orden clandestino para una solución en México. Habló de legalización. Y además, hoy tenemos a miles y miles de mexicanos. ¿Pero qué tipo de legalización? De el cultivo de la amapola, ¿no?, del opio, y extender el de la marihuana, no de la cocaína. Pero amapola y opio es en Asia. Acá en América acá hay también. solo coca y marihuana. En México también. En México hay amapola. Y es uno de los grandes abastecedores de Estados Unidos en México. No es solamente la de Afganistán que viene para Estados Unidos. En México también. Ahora, vos tenés hoy miles y miles de personas que han tenido, lamentablemente, que irse al negocio ilegal de narcotráfico, porque cobran en una planta de, por ejemplo, BMW, cobran $100 al mes, claro, operarios. Sí. Y vos tenés en México un desempleo menor al 5%, pero tenés un 50% de pobreza en el país, con un desempleo bajísimo. ¿Cómo puede ser? Ustedes, porque por ahí acá no se tomó la dimensión que tuvo la noticia, pero cuando deciden liberar al hijo del mayor narcotraficante prácticamente la historia de México, del Chapo Guzmán, que también es narcotraficante, digamos. El narco le quebró la muñeca al poder, pero a lo que voy Estado. Es a lo siguiente: cuando lo liberan a uno de los Chapito Guzmán, digamos, creo que se llama Oviedo, ahora no me viene el nombre. Ovidio. Cuando lo liberan, el propio cártel de Sinaloa
es el que saca un comunicado, supuestamente un comunicado a la comunidad pidiéndoles disculpas por el tiroteo que hubo en Culiacán, pero responsabilizando a la policía porque cómo van a ir Claro. a detener a un narcotráfico si no tienen Sostienen los apoyos económicamente necesarios. comunidades, Verónica. Sí. Sostienen Y económicamente las comunidades comunidades y además miles y los miles de abrazan familias. porque están tan Claro. necesitados que muchas veces los abrazan. Es ¿Qué muy va a hacer difícil. López Obrador? Y como en Chile Piñera sacar una ley antisaqueos, bueno, López Obrador sacará una ley anti-tiroteos narcos. Sí. ¿Va a hacer eso? Bueno, no, está re complicado. Si Piñera está complicado, te la regalo en México. Toda la región. López Tenemos Obrador que cambiar de tema, sí. Sí, no, tenemos